¿Te has parado a pensar alguna vez que a veces las mayores transformaciones no nacen de grandes planes, sino de pequeños gestos casi invisibles? En una mansión silenciosa, donde el dolor y la frialdad parecían reinar, una sencilla cocinera recuperó lo que millones de diplomas y protocolos no pudieron: la capacidad de sentir. Esta es una historia real de afecto, resiliencia y decisiones que cambian destinos. Prepárate para sumergirte en un relato donde el amor no necesita permiso para existir. Si disfrutas de las historias que la vida intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves, porque lo que verás podría conmoverte más de lo que imaginas. Esa mañana, la mansión de Alejandro parecía aún más silenciosa de lo habitual. El ruido de los coches en la avenida no traspasaba los altos muros, y dentro de la casa solo se oía el eco lejano de una rutina mecánica, el tintineo de los cubiertos, las puertas que se cerraban, los pasos apresurados. Alejandro revisaba papeles en su despacho con el ceño fruncido, como si cada página fuera más importante que cualquier rostro a su alrededor. Sofía, sentada al piano, repetía la misma secuencia de notas sin emoción, como una máquina programada. Tomás, en un rincón, rascaba tímidamente una servilleta intentando no llamar la atención. Aquella lujosa casa, llena de objetos caros, parecía vacía de vida. Rosa entró por la puerta lateral con un sencillo delantal y una bolsa de la compra. Nadie la reparó al instante, como si fuera un objeto más en aquella inmensa casa. Ya estaba acostumbrada a su invisibilidad. Observó en silencio cada detalle: el rostro cansado de la niña, la mirada baja del niño, la rigidez de su padre, que apenas levantaba la cabeza. Rosa no tenía estudios ni cualificaciones, pero tenía la sensibilidad para fijarse en lo que todos ignoraban. Sintió una opresión en el pecho al ver a Sofía juguetear con los dedos sin alma y a Tomás esconder el papel, como si sentir estuviera prohibido en aquel lugar. En la cocina, Rosa dejó la bolsa sobre la inmaculada mesa de mármol que reflejaba la fría luz de las lámparas. Sacó huevos, arroz, tomates y cebollas, ingredientes sencillos que impregnaban el aroma a hogar que faltaba en ese lugar. Mientras organizaba todo, escuchaba las notas repetitivas del piano que llenaban la habitación contigua. Eran notas perfectas, pero carentes de calidez humana. Era como escuchar un metrónomo caro, preciso, pero vacío. Rosa se limpió las manos en el delantal y observó discretamente a través de la puerta. Sofía tenía los hombros tensos y la mirada perdida, como si solo tocara para cumplir con un deber. Tomás, en cambio, garabateaba con furia, arañando tanto el papel que casi se rasga. Rosa sabía que esa energía contenida no era rebelión, sino la única forma de expresión que le quedaba. Sin decir palabra, decidió preparar algo sencillo. Puso una olla al fuego, calentó el aceite y dejó que el olor a cebolla frita se extendiera por la casa. El aroma impregnó los silenciosos pasillos y llegó hasta el piano. Sofía dudó, con las manos suspendidas sobre las teclas un instante. Tomás levantó la vista, aspirando el aroma como si reconociera un recuerdo perdido. Alejandro frunció el ceño, incómodo, pero no se molestó en levantarse. Rosa removió el arroz con calma, sin prisas, como quien cose un parche en silencio. Colocó el huevo encima, dejando que la yema dorada se fundiera, y dispuso el plato en la mesita de la cocina. No invitó a nadie, simplemente lo dejó allí, como si fuera una invitación tímida pero intencionada. Para Rosa, ese simple gesto valía más que cualquier protocolo o regla escrita en una carpeta. Sofía fue la primera en aparecer. Se deslizó lentamente hacia la cocina, aún aferrada a la partitura doblada, como si temiera ser descubierta. Su mirada, normalmente nublada, se fijó en el sencillo plato.
No había servilletas dobladas ni cubiertos, nada que se pareciera a los estrictos protocolos que regían la casa. Solo arroz caliente, huevos fritos y el aroma de la comida preparada con cariño. Se sentó sin pedir permiso y comenzó a comer en silencio, cada bocado un respiro de las repetitivas notas del piano. Rosa observaba discretamente, evitando cualquier gesto que pudiera interrumpir ese raro momento. Para Sofía, ese plato no era solo comida. Era una pausa, un respiro que ningún psicólogo había podido proporcionar. Unos minutos después, Tomás entró con una de las servilletas que solía esconder. Se sentó junto a su hermana, pero no tocó su plato de inmediato. En cambio, sacó un lápiz de su bolsillo y comenzó a garabatear en el mantel blanco, aparentemente indiferente a la reprimenda. Rosa permaneció en silencio, como si el acto fuera completamente natural. Cuando terminó, apartó la servilleta hasta dejarla junto al plato de Sofía, un simple dibujo de un sol sonriente sobre una olla humeante. No dijo nada, solo miró a Rosa con un brillo fugaz, casi imperceptible, como expresando gratitud sin necesidad de palabras. Sofía sostuvo el dibujo, una pequeña sonrisa que desapareció demasiado rápido, como si temiera mostrar alegría. Rosa sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que, incluso invisible para los adultos de la casa, para esos niños ya se estaba convirtiendo en un refugio. Alejandro apareció en el pasillo en ese preciso instante, atraído no por el olor, sino por el extraño silencio que se había apoderado de la casa. Se cruzó de brazos al ver a sus hijos en la cocina, una escena que rara vez ocurría fuera de los horarios estrictamente establecidos. Su mirada se detuvo en el plato a medio comer y la servilleta garabateada, pero no dijo nada. Simplemente arqueó una ceja, como si registrara mentalmente algo que no debería estar sucediendo. Para él, la cocina siempre había sido territorio de sirvientes, no un lugar para sus hijos. Se quedó allí unos segundos, evaluando la escena como si fuera un juicio, pero finalmente regresó a su oficina sin intervenir. Rosa percibió la tensión en el aire, pero no interrumpió el momento de los niños. Era demasiado precioso para ser interrumpido. Después de que Alejandro se alejara, Tomás relajó los hombros y discretamente acercó el plato. Comió rápido, como si temiera perder su oportunidad en cualquier momento. Sofía observaba en silencio, aún con el dibujo de su hermano en la mano, y por primera vez en mucho tiempo, no parecía apática. Cuando terminaron, Rosa simplemente recogió los platos sin prisa, guardando cada detalle de aquella escena para sí misma. Era como si hubiera presenciado un secreto que nadie más estaba dispuesto a ver. Su hambre no era solo de comida, sino de afecto, de algo sencillo y humano que jamás encontrarían en los fríos protocolos de la casa. Mientras lavaba los platos, Rosa pensó que no tenía mucho que ofrecer más allá de esos pequeños gestos. Pero dentro de aquella enorme mansión vacía, eso era precisamente lo que faltaba. Esa noche, la rutina pareció haber cambiado casi imperceptiblemente. Sofía no corrió al piano después de cenar, como siempre hacía bajo la supervisión de su padre. En cambio, se sentó cerca de la mesa de la cocina, garabateando algunas notas sueltas en papel de partitura, pero sin presión, simplemente jugando con las líneas. Tomás, emocionado por el recuerdo del dibujo, trajo otra servilleta y comenzó a garabatear más figuras de colores, esta vez con rotuladores que había escondido en el fondo de su mochila. Rosa, sin dar instrucciones, simplemente dejó la tetera encendida y preparó un chocolate caliente improvisado con lo poco que encontró en la alacena. El dulce aroma se extendió por la habitación y los niños esperaron en silencio, como si se tratara de una ceremonia secreta. Cuando colocó las tazas delante de ellos, el ambiente era de complicidad.
Tomás soltó una breve carcajada mientras se manchaba el bigote con espuma, y Sofía, sin querer, terminó riéndose también. Fue un sonido bajo y tímido, pero real. Rosa casi dejó caer la cuchara al oírlo. Esa risa, que parecía imposible en esa casa, surgió allí, oculta entre paredes frías y simples tazas de chocolate. No hubo palabras ni explicación, solo un intercambio espontáneo que ninguna de las costosas terapias había podido provocar. Más tarde, cuando subieron a sus habitaciones, dejaron 2 papeles en la mesa de la cocina. Un corazón mal dibujado y una nota infantil que decía: «Hoy tenemos 2 veces». Rosa lo custodiaba como un tesoro. Sabía que al día siguiente todo podría volver a su rigidez habitual, pero esa noche había demostrado que aún había espacio para sentir. A la mañana siguiente, Alejandro notó un detalle que lo inquietó más de lo que quería admitir. Al pasar por la cocina, vio un papel en la nevera, sujeto con un imán de frutas de colores, probablemente olvidado de algún juego infantil. El papel tenía el boceto de un corazón rojo mal dibujado y la breve frase que sus hijos le habían dejado la noche anterior. Se quedó allí intacto, pero con una sensación extraña. No era irritación común, ni orgullo, era algo más incómodo, el recordatorio de que, a pesar de todos los psicólogos y profesores contratados y pagados a un precio exorbitante, una simple servilleta garabateada parecía haber surtido más efecto que meses de inversión. Alejandro respiró hondo, arrancó el papel y lo dejó en la encimera, como si intentara ignorar la importancia que sentía crecer en su interior. Mientras tanto, Rosa continuaba su rutina, en silencio, pero con cada vez más atención. Notó que Sofía tardaba menos en prepararse para la escuela cuando sabía que tomaría chocolate caliente antes de salir. Notó que Tomás, antes tan callado, empezó a entablar conversaciones sobre nimiedades. Le preguntaba si sabía dibujar animales, si alguna vez había viajado fuera del barrio, si también le tenía miedo a la oscuridad. Eran preguntas inocentes, pero demostraban una confianza creciente. Rosa respondía con sencillez, sin intentar dar lecciones, simplemente compartiendo fragmentos de su propia vida. A veces hablaba de su madre, que le había enseñado a cocinar. Otras veces se reía de aquella vez que quemó los frijoles y ennegreció la olla. Los niños escuchaban con atención, como si cada detalle fuera nuevo. Para ellos, esto no era solo una historia, era calidez humana, algo que los diagnósticos y los informes jamás podrían transmitir. Una tarde, Rosa notó algo que la hizo contener la respiración. Sofía, quien siempre mantenía una postura rígida al piano, suspiró antes de empezar a tocar. No había nadie más que ella y Tomás, sentado en el suelo con sus papeles. En lugar de seguir la partitura al pie de la letra, la niña probó 2 notas diferentes, casi como una tímida improvisación. No duró más que unos segundos, pero fue suficiente para demostrar que bajo la disciplina impuesta había una niña intentando respirar. Rosa no hizo ningún comentario, solo sonrió levemente. En ese momento comprendió que no necesitaba cambiar el mundo entero, solo crear espacios para que los pequeños se sintieran libres de experimentar. Tomás notó el gesto de su hermana y rápidamente dibujó unas teclas de colores, colocándolas discretamente en la banqueta del piano, como diciendo, «Ya veo». Ese mismo día, Alejandro recibió una llamada de una tía exigiéndole que revisara los informes del psicólogo. Entró en la habitación con expresión sombría y encontró a Sofía todavía al piano, pero con el dibujo de su hermano encima. Su mirada se endureció. Tomó el papel sin decir nada, examinándolo como si fuera un error que debía corregir. Rosa, que recogía vasos, sintió un nudo en el estómago. Pero antes de que pudiera reprenderlo, Tomás se puso de pie frente a su padre, con la mirada firme a pesar del temblor de sus manos.
«Es mi dibujo», murmuró, apenas audible, pero lleno de valor. Alejandro se quedó quieto unos segundos, como si no supiera cómo reaccionar. No rompió el papel ni lo devolvió. Simplemente lo dejó sobre la mesa y se fue, en silencio. Para Rosa, el gesto del niño fue un mensaje contundente. Los niños estaban dispuestos a defender sus sentimientos, aunque aún fueran frágiles. Esa noche, Rosa preparó algo que le recordó a su propia infancia: tortillas de harina, calentado directamente sobre la llama de la estufa con un simple queso derretido en el centro. No formaba parte del sofisticado menú habitual de la mansión, pero decidió arriesgarse. El aroma se extendió por los pasillos y atrajo a Sofía y Tomás como imanes. Se sentaron a la mesa informalmente, sosteniendo las tortillas aún calientes en sus manos, riendo suavemente cuando el queso se estiraba demasiado. Rosa observaba en silencio, pero por dentro sentía una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo al ver florecer esos pequeños momentos de vida y miedo de que Alejandro lo descubriera y lo arruinara todo. Aún así, sabía que valía la pena el riesgo. La rápida sonrisa de Sofía y la curiosidad de Tomás eran prueba de que los sencillos rituales estaban funcionando. Alejandro, sin embargo, pronto notó cambios. Notó que sus hijos llegaban a las sesiones de terapia menos concentrados, como si tuvieran algo más en la cabeza. Los tutores empezaron a comentar que Sofía era menos estricta en clase y que Tomás hacía preguntas fuera de lugar, improvisando sus propias ideas. A Alejandro esto le sonaba a falta de disciplina. Una noche, al entrar inesperadamente en la cocina, los encontró riéndose de una tontería que Rosa había dicho sobre perder el autobús bajo la lluvia. Se quedó en la puerta, sin ser visto, y esa risa resonó incómodamente en su interior. Era una alegría que no sabía cómo controlar. Sintió envidia, aunque nunca lo admitiría. Se fue en silencio, pero en el fondo ya entendía que Rosa estaba interfiriendo con algo que él no podía controlar: el derecho de sus hijos a sentir, a expresarse más allá del protocolo. El comentario definitivo llegó unos días después, durante una de las sesiones con la psicóloga de Élite. Sofía estaba sentada al teclado mientras la psicóloga tomaba notas apresuradamente, sin apenas levantar la vista. Tomás, a su lado, observaba con impaciencia, apretando los dedos. Cuando la psicóloga le pidió a Sofía que describiera cómo se sentía al tocar, la niña se encogió de hombros, incapaz de responder. Fue entonces cuando Tomás, sin considerar las consecuencias, la interrumpió con una frase breve pero contundente: «Ella escucha, tú solo escribes». El silencio que siguió fue denso. La psicóloga frunció el ceño. Alejandro se sintió desconcertado y Rosa, que servía café en la mesa, sintió que se le aceleraba el corazón. No era solo una queja infantil, era la clara señal de que sus hijos veían en ella una presencia de la que todos los demás carecían. Alejandro llevó a sus hijos a casa en silencio después de aquella sesión. En el coche apretaba el volante con fuerza, incapaz de ocultar su turbación interior. Una parte de él se sentía humillada por la comparación. Otra parte se preguntaba si no habría algo de cierto en ella. En casa intentó restablecer la rígida rutina, exigiendo que Sofía retomara sus clases de piano y que Tomás guardara sus dibujos. Pero sus hijos ya habían experimentado otra forma de ser, más ligera, más real, y no estaban dispuestos a renunciar a ella fácilmente. Rosa se dio cuenta de ello cuando, una noche, encontró una nueva nota escrita por los niños en la mesa de la cocina. «Hoy no lloramos, jugamos con Rosa». Era simple, casi infantil, pero tenía un peso enorme. Para ella significaba que los pequeños empezaban a comprender que la vida se podía vivir, no solo soportar. Unos días después, hubo una cena formal en la mansión. Alejandro había invitado a 2 tías adineradas para reforzar la idea
de que la familia seguía bien organizada tras la muerte de su esposa. La mesa estaba puesta con cubiertos impecables y platos caros, y los camareros privados circulaban discretamente. Sofía y Tomás permanecieron sentados en 1900 silencio, como siempre en tales ocasiones. Pero Rosa, que ayudaba discretamente en la cocina, notó algo diferente en sus miradas. Durante la comida, cuando una de las tías comentó que los niños necesitaban hacerse fuertes y mantener el legado familiar, Tomás dejó el tenedor y miró fijamente a su padre. Con voz firme declaró: «Queremos estar con Rosa». La sala se congeló. Las tías se miraron horrorizadas. Alejandro se quedó sin palabras y Sofía sostuvo la mano de su hermano por debajo de la mesa, como si apoyara una rebelión necesaria. Esa simple frase desencadenó una avalancha de comentarios. Las tías comenzaron a criticar la presencia de Rosa, diciendo que era solo una cocinera y que no podía reemplazar a profesionales cualificados. Una de ellas incluso insinuó que la mujer estaba manipulando a los niños. Alejandro intentó mantener la compostura, pero la mente le daba vueltas. Miró a sus hijos y vio en sus ojos una convicción inexplicable. No era una rebelión vacía, era un apego genuino. Rosa, desde la cocina, lo escuchaba todo, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Sabía que esto podría costarle el trabajo, quizás incluso empeorar la relación de su padre con los niños. Pero también sabía que era demasiado tarde para dar marcha atrás. El vínculo ya se había creado. Los pequeños habían encontrado en ella algo que nadie más podía ofrecer, y ahora tenían el valor de decirlo en voz alta, incluso ante la presión familiar. Esa noche, tras una cena tensa, Alejandro llamó a Rosa a su despacho para hablar. No alzó la voz, pero cada palabra estaba cargada de dureza. Dijo que comprendía su dedicación, pero que debía seguir el protocolo y no interferir con el trabajo de los profesionales. Rosa escuchó en silencio, con las manos juntas para disimular el temblor. En el fondo, sentía miedo de perder su trabajo y con él el vínculo con esos niños. Aún así, no intentó justificarse. Simplemente respondió que nunca había pensado en reemplazar a nadie, ofreciéndole simplemente lo que sabía hacer: comida sencilla, atención y escucha. Alejandro no discutió, simplemente le pidió que fuera más discreta. Al salir de la habitación, vio a Sofía y Tomás apoyados en el pasillo, escuchando todo con lágrimas en los ojos. En los días siguientes, Rosa intentó seguir el consejo de estar menos presente. Sirvió las comidas en silencio y evitó los ratos prolongados en la cocina. Pero el efecto fue inmediato. Los niños se retiraron a sus casas, las risas se apagaron y la casa recuperó su habitual silencio. Sofía regresó al piano con más rigidez, martillando las teclas con los dedos, mientras Tomás guardaba los papeles sin enseñárselos a nadie. Alejandro, al notar que el ambiente volvía a la normalidad, sintió un alivio superficial, pero también una extraña sensación de vacío. Era como si hubiera recuperado el control, pero hubiera perdido algo que no podía nombrar. Rosa, por su parte, sentía un gran pesar. Sabía que pequeños gestos bastaban para devolver la vida que había surgido, pero también sabía que la observaban. Y sin embargo, en el fondo, los niños ya no eran los mismos. Habían experimentado lo que era sentir, y ese derecho no podía borrarse tan fácilmente. El detonante llegó un sábado por la mañana, cuando Alejandro decidió organizar un horario extra de actividades para sus hijos. Imprimió una lista con horarios estrictos: clases de inglés, refuerzo de matemáticas, práctica de piano e incluso ejercicios físicos guiados por un entrenador personal. Al entregarles las hojas a Sofía y Tomás, esperaba una obediencia automática.
En cambio, se encontró con un silencio cargado de resistencia. Sofía sostenía el papel con manos temblorosas, con la mirada fija en el suelo. Tomás, por su parte, arrugó el horario en silencio y lo dejó sobre la mesa. Fue un acto pequeño pero audaz, como si dijera que ya no aceptaría vivir solo de expectativas. Alejandro estaba furioso. Antes de que pudiera reprender a sus hijos, Rosa entró discretamente con una bandeja de fruta y vio la escena congelada en el aire. El padre exigió una explicación y fue entonces cuando Sofía, con la voz entrecortada, murmuró algo que sorprendió a todos. «No quiero horarios, quiero sentir». La frase resonó como una conmoción en la habitación. Alejandro se quedó paralizado, incapaz de responder de inmediato. Tomás asintió, confirmando lo que había dicho su hermana. Rosa aferró la bandeja con fuerza, intentando contener las lágrimas. No era un acto de rebeldía común, era un grito de auxilio. Los niños no pedían escapar de responsabilidades, simplemente pedían el derecho a ser niños, a tener espacio para reír, llorar y vivir sin tantos protocolos. Alejandro, aunque no quería admitirlo, sintió una punzada en el orgullo. Fue como si todos sus esfuerzos de organización y control hubieran sido desarmados por una breve frase de su hija. Y, aún sin responder, supo que no podía ignorar el impacto de ese momento. Esa misma tarde, Rosa notó que Sofía evitaba volver al piano. En cambio, se sentó en la cocina con la barbilla apoyada en las manos, mirando al vacío. Tomás garabateaba en silencio, pero esta vez dejó su dibujo visible, sin miedo a ser descubierto. Rosa, percibiendo la tensión, colocó 2 tazas de leche tibia con canela frente a ellos, como hacía su madre cuando quería calmar a sus hijos después de un día difícil. No dijo nada, simplemente les acercó las tazas. Sofía sujetó la taza con ambas manos, respiró hondo y, sin mirar, a nadie susurró: «Toma». Sí, respiro. Esas fueron 4 palabras sencillas, pero lo resumían todo. Rosa casi lloró. Comprendió de una vez por todas que esos pequeños rituales no eran solo consuelo, sino resistencia contra el vacío que imponía la casa. Sin embargo, Alejandro comenzó a recibir críticas aún más duras de su familia. Sus tías dijeron que estaba perdiendo el control y que permitir tal cercanía con una empleada era un grave error. Un primo incluso comentó que los niños se confundirán si esta mujer seguir allí. Estas palabras lo incomodaron profundamente, pues afectaban su imagen pública de hombre disciplinado y respetable. Pero cada vez que observaba, incluso de lejos, el brillo diferente en los ojos de sus hijos cuando estaban cerca de Rosa, sentía una duda insalvable. Esa noche, al pasar por la cocina, los vio a ambos con las tazas ya vacías y el dibujo de Tomás pegado al refrigerador con cinta adhesiva. El dibujo mostraba 3 figuras: un hombre, una niña y un niño tomados de la mano, y un poco a un lado una mujer sosteniendo una olla y sonriendo. Alejandro lo miró fijamente durante varios segundos. No quitó el papel. Simplemente apagó la luz y subió las escaleras cargando con un peso en el pecho que no podía explicar. La semana siguiente ocurrió algo inesperado. Sofía, quien siempre cumplía su horario con una disciplina casi militar, se negó a asistir a su clase de piano con su profesor particular. Al llegar, encontró a la niña sentada en el suelo de la cocina, ayudando a Rosa a pelar tomates. Llamaron a Alejandro de inmediato y el profesor explicó la situación como si se tratara de una falta grave. El padre bajó las escaleras furioso, dispuesto a arrastrar a su hija de vuelta al piano, pero se detuvo al ver la escena. Sofía estaba tranquila, cortando pequeños trozos con un cuchillo sin filo, y por primera vez en mucho tiempo parecía sentirse cómoda consigo misma. «Solo quiero estar aquí», dijo sin alzar la voz. No había rebeldía en su tono, solo sinceridad. Alejandro no insistió.
despidió al profesor y observó desde la distancia, sin saber cómo reaccionar ante ese silencioso gesto de resistencia. Ese mismo día, Tomás se armó de valor y le llevó a su padre una pequeña carpeta que había armado con sus dibujos. Estaba desordenada, los papeles estaban arrugados, pero todos tenían algo en común. Representaban momentos con Rosa. Algunos mostraban ollas humeantes, otros una cocina llena de corazones, e incluso uno en el que Alejandro aparecía observando desde lejos, siempre separado de los demás. Al entregarle la carpeta, Tomás simplemente dijo: «Esto es lo que hacemos con ella». Alejandro abrió unos papeles y guardó silencio. No sabía si se sentía avergonzado de ser retratado como un forastero o conmovido por finalmente ser incluido, aunque fuera desde la distancia. Rosa, observando desde la puerta, vio un atisbo de duda en su rostro, casi imperceptible, pero que revelaba una grieta en el rígido muro que siempre había erigido. Esa noche, Alejandro tuvo problemas para dormir. Caminaba de un lado a otro por la habitación, recordando que su hija prefería pelar tomates frente a un piano caro y que su hijo le mostraba dibujos en los que él mismo parecía distante. Por primera vez en años, se preguntó si todos sus esfuerzos por controlar la vida de sus hijos no estarían destruyendo en realidad lo más importante para ellos: su capacidad de sentir. Se acostó, pero no pudo conciliar el sueño. Ese entonces cambio oyó, a través de la puerta entreabierta, la risa apagada de los niños que venía de la cocina. Se levantó en silencio. Fue allí y encontró a Rosa contando una historia banal sobre su juventud, mientras Sofía y Tomás reían suavemente para no despertar a la casa. Alejandro no entró, se quedó allí, escondido, observando. Sintió una punzada de envidia, no por el cariño en sí, sino por su propia incapacidad de tener ese efecto en sus hijos. Al día siguiente, durante un desayuno formal, Alejandro intentó retomar su rutina. Le preguntó a Sofía sobre escalas de piano y a Tomás sobre ejercicios de matemáticas. Sus respuestas fueron monosílabas y deslucidas. Pero cuando Rosa entró con un plato sencillo de panqueques improvisados, los ojos de los niños se iluminaron. Sofía dejó caer la partitura que aún sostenía, y Tomás empezó a hablar con entusiasmo sobre una nueva idea para un dibujo. Alejandro observaba en silencio, sin reprender, sin intervenir. Se sentía en un dilema insoportable. Por un lado, la presión de su familia, los psicólogos y los protocolos. Por otro, la prueba viviente de que sus hijos prosperaban precisamente en el espacio que Rosa había creado, sin diplomas, sin reglas sofisticadas, solo con cariño. Comprendió que, le gustara o no, tenía que tomar una decisión. La decisión empezó a gestarse unos días después, cuando Alejandro recibió una invitación a una cena familiar. Sus tías insistieron en que debía demostrar que siguió adelante y que los niños estaban bien. De camino al restaurante, el silencio en el coche era denso. Sofía miraba por la ventana sin expresión alguna, y Tomás sostenía con fuerza uno de los dibujos escondido entre sus manos. Durante la cena, las tías hablaron de colegios internacionales, becas y de lo importante que era mantener el apellido familiar por encima de todo. Alejandro intentó asentir, pero notó que sus hijos parecían cada vez más fuera de lugar en la conversación. A mitad de la comida, Tomás se armó de valor para colocar el dibujo sobre la mesa. Mostraba la cocina, con Rosa en el centro y él y Sofía sonriendo a su alrededor. «Esto es lo que nos gusta», dijo en voz baja, pero clara. El comentario causó una conmoción inmediata. Las tías se quedaron boquiabiertas. Una de ellas incluso rió con desdén, diciendo que era ridículo comparar a una cocinera con instituciones prestigiosas. Alejandro sintió que se le encendía la cara. Por primera vez, no por vergüenza de sus hijos, sino por la
arrogancia de su familia. Miró el dibujo y luego a los niños, que lo observaban expectantes, casi suplicantes. Sofía apretó los labios como si temiera que su padre la ignorara. Alejandro respiró hondo y, en lugar de regañarlos, simplemente dijo: «Lo que importa es que estén bien». Fue una frase corta, pero suficiente para cambiar el ambiente. Las tías protestaron, acusándolo de debilidad, pero Alejandro no se rindió. En su interior, algo empezaba a reorganizarse. Tal vez era hora de dejar de fingir y empezar a proteger lo que realmente importaba. Al volver a casa después de cenar, el ambiente en el coche era diferente. Los niños estaban tensos, como si esperaran una reprimenda en cualquier momento. Sofía se mordió el labio y Tomás mantuvo la mirada fija en el dibujo que aún sostenía, ahora un poco arrugado. Pero Alejandro permaneció en silencio durante todo el trayecto. Al aparcar, no fue a la oficina como de costumbre. En su lugar, fue directo a la cocina, donde Rosa ya estaba guardando algunos utensilios. Dejó el dibujo sobre la mesa y simplemente dijo: «Esto es lo que...». Sentado. No había ira en su voz, pero tampoco dulzura. Era una afirmación. Rosa, sorprendida, se quedó sin palabras. Alejandro se marchó y subió a su habitación sin añadir nada. Por primera vez, había dejado claro que estaba dispuesto a ver a sus hijos de otra manera, aunque no supiera cómo. A la mañana siguiente, Sofía y Tomás encontraron el dibujo pegado en la nevera, sujeto por un imán nuevo, comprado especialmente para ese fin. Rosa no lo había puesto allí, y ambos lo sabían. Al verlo, se miraron en silencio, con un brillo discreto en los ojos. Era la primera confirmación de que su padre, aunque estricto, empezaba a ceder. Rosa también lo notó y sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que la lucha no había terminado. Las presiones externas continuarían. Las tías y los psicólogos no desaparecerían de repente. Pero ese gesto tenía un enorme peso simbólico. Alejandro estaba aprendiendo a validar lo que antes había despreciado. Para los niños era una señal de que podían seguir sintiendo, riendo y creando sin tanto miedo al castigo. Para Rosa era el comienzo de una nueva clase de batalla, no contra la frialdad del hogar, sino contra las fuerzas sociales que insistían en que el afecto no valía nada. Los días siguientes fueron una mezcla de avances y retrocesos. Alejandro seguía intentando mantener sus clases, horarios y disciplina, pero ya no tenía la misma convicción de antes. A veces observaba a escondidas a sus hijos con Rosa y sentía una punzada de envidia mezclada con admiración. Una noche los vio improvisando un juego de adivinanzas de sabores. Rosa les vendaba los ojos a los niños y los ponía con cuchara en pequeños brebajes, como canela en leche o trocitos de fruta. Sofía se reía cada vez que se equivocaba, y Tomás inventaba nombres absurdos para lo que probaba. Alejandro se quedó en la puerta y, sin darse cuenta, sonrió para sí mismo. Era la primera vez en mucho tiempo que se permitía un gesto tan simple. Sin embargo, cuando Rosa notó su presencia, se encerró en sí mismo de inmediato y volvió a su expresión seria. Todavía había una lucha en su interior. Un fin de semana, Alejandro decidió llevar a sus hijos a un importante evento escolar, donde también estarían presentes otras familias prestigiosas. Quería demostrar que todo estaba bajo control. Durante la actuación, Sofía debía tocar el piano delante de todos. La niña se sentó al piano, pero en lugar de seguir la partitura rígida, comenzó a tocar una melodía diferente y suave, claramente inspirada en los momentos que pasó con Rosa. Las notas tenían alma, y el público quedó encantado. Alejandro, sin embargo, se debatía entre el orgullo y el miedo a ser juzgado. Al final, las tías murmuraron que aquello no estaba bien en el programa y que fue un descuido imperdonable. Pero no se atrevió a reprender a su hija.
Simplemente guardó silencio mientras Sofía se ponía de pie, con el rostro sonrojado pero feliz. Para Rosa, que observaba discretamente desde atrás del público, esta había sido la mayor señal de transformación hasta el momento. La niña por fin empezaba a jugar a sentir, no solo a obedecer. De camino a casa, el ambiente en el coche era diferente. Sofía no dijo nada, pero se apretó las manos con fuerza, como si aún sintiera las notas que había tocado. Tomás la miró con silencioso orgullo y Rosa, desde el asiento delantero, evitó mirar a Alejandro, temiendo que explotara en cualquier momento. Pero Alejandro no dijo ni una palabra en todo el camino. Estaba absorto en sus pensamientos, reviviendo la imagen de su hija al piano, atreviéndose a romper el protocolo por primera vez. En su interior, algo se agitó, en parte rabia, en parte alivio. Rabia porque sentía que se le escapaba el control, alivio porque se dio cuenta de que, a pesar de la rigidez impuesta durante tanto tiempo, sus hijos aún tenían vida dentro. Al aparcarla en camioneta, simplemente dijo: «Vayan a dormir». Su voz era firme pero no fría. Esa mañana, Alejandro bajó solo a la cocina. Encontró los papeles de sus hijos esparcidos sobre la mesa. Dibujos, notas e incluso notitas que Rosa había guardado con esmero. Una de ellas decía: «Hoy sentimos alegría». Otra contenía una lista tonta de cuántas veces se habían reído esa semana. Alejandro pasó los dedos por las páginas, como si intentara asimilar su significado. Sintió el peso de años invertidos en diplomas, diagnósticos y métodos que nunca se acercaron a producir esto. Se sentó durante largos minutos en silencio, hasta que apareció Rosa, sorprendida de encontrarlo allí. Los dos se miraron fijamente, sin palabras. Alejandro, rompiendo su muro de orgullo por primera vez, murmuró: «No sé cómo, hazlo». No pidió consejo, no dio explicaciones, simplemente soltó la confesión. Rosa no respondió con frases prefabricadas, simplemente le puso una taza de café caliente delante. Fue un pequeño gesto, pero significó mucho. A la mañana siguiente, Alejandro parecía diferente. No fue un cambio repentino, pero había algo en su postura, una levedad contenida. Durante el desayuno, no corrigió la forma en que Tomás agarraba la cuchara, ni le pidió a Sofía que repasara sus escalas de piano antes de ir a la escuela. Simplemente observaba en silencio, sorbiendo su café con calma. Los niños lo notaron, pero no hicieron comentarios. Rosa, por su parte, notó que el ambiente estaba menos tenso, casi como si se hubiera quitado un peso de encima. Aún así, nadie sabía si duraría. Era como caminar sobre hielo fino. Cualquier movimiento repentino podía derrumbarlo todo. Aún así, ese pequeño respiro trajo esperanza. Más tarde, cuando Alejandro regresó del trabajo, encontró una nueva nota en el refrigerador, sujeta por un imán. En ella, sus hijos habían escrito: «Hoy, papá no gritó». La frase era inocente, pero tenía una fuerza brutal. Alejandro observó durante largos minutos, sintiendo un nudo en el estómago. Nunca imaginó que su ausencia de gritos pudiera considerarse un logro positivo. Rosa apareció detrás de él y por un momento consideró quitar el papel para evitar que se enfadara. Pero Alejandro no se quejó. Al contrario, ajustó la nota para que estuviera más centrada y salió de la cocina en silencio. Este gesto, simple y casi imperceptible, fue notado por los niños al bajar a cenar. Sofía intercambió una mirada rápida con Tomás y ambos comprendieron. Su padre estaba empezando a ver realmente lo que antes había ignorado. Unos días después ocurrió un momento inesperado. Alejandro llegó temprano a casa, algo inusual en su rutina. Al abrir la puerta, oyó risas provenientes de la cocina. Entró despacio y encontró a Rosa, Sofía y Tomás reunidos alrededor de la mesa, jugando a un juego de palabras que habían inventado en el momento. El ambiente era ligero,
casi festivo. Por un momento, Alejandro se quedó en el umbral, sin saber si interrumpir o unirse. Su instinto natural fue alejarse, pero Tomás lo notó y, sin pensarlo dos veces, dijo: «Papá, ven». Era la primera vez que el niño lo invitaba espontáneamente a compartir ese espacio. Alejandro dudó, pero finalmente se acercó y se sentó a la cabecera de la mesa. No conocía las reglas del juego, no sabía cómo comportarse, pero se reía levemente cuando se equivocaba en una palabra. Para Rosa, ese momento fue como ver cómo un muro se agrietaba. Esa noche, Sofía subió a su habitación con un brillo en los ojos que Rosa no había visto en mucho tiempo. Tomás, antes de irse a dormir, dejó otra nota en la cocina. «Hoy jugamos con papá». Alejandro encontró la nota horas después, cuando fue a buscar agua. Se quedó mirando esas palabras, con una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo porque había logrado, aunque solo fuera por un momento, conectar con sus hijos. Vergüenza porque se dio cuenta de que, durante años, nunca se había permitido algo tan simple. Guardó la nota en el bolsillo de su chaqueta en lugar de dejarla en el refrigerador. Rosa lo vio hacerlo, pero no dijo nada. Comprendió que, de alguna manera, Alejandro quería conservar ese papel como un recordatorio silencioso de que aún podía cambiar. El domingo siguiente, Alejandro tomó una decisión inesperada. Despidió a sus tutores por el día y anunció que se quedaría en casa con sus hijos. No planeó ninguna actividad formal, simplemente dijo que quería pasar un día juntos. Sofía y Tomás se miraron con recelo, pero su sorpresa pronto se convirtió en curiosidad. Terminaron pasando la mañana en la cocina, ayudando a Rosa a preparar tamales. Alejandro observaba atentamente, intentando participar, aunque revolviendo la masa o enrollando las hojas con torpeza. Los niños se rieron de él, y en lugar de ofenderse, él rió con ellos. Era la primera vez que sus risas se mezclaban con las suyas, sin parecer forzadas. Rosa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Este era el día que soñaba para los niños. Sencillo, sin protocolo, pero lleno de vida. Esa noche, antes de acostarse, Alejandro entró en la habitación de sus hijos para darles las buenas noches. Otro gesto inusual. Encontró a Tomás ya acostado, con sus dibujos extendidos junto a la cama, y a Sofía guardando sus partituras en un cajón. Ambos lo miraron en silencio, como si no pudieran creer que estuviera allí. Alejandro se acercó, les acomodó las mantas a cada uno y simplemente dijo: «Estoy orgulloso de ti». No eran palabras ensayadas, ni venían acompañadas de explicaciones. Eran sinceras, casi tímidas, pero suficientes para hacer llorar a Sofía y hacer sonreír de oreja a oreja a Tomás. Al salir de la habitación, Alejandro se encontró con Rosa en el pasillo. No intercambiaron palabras, pero su mirada de gratitud lo decía todo. Era como si, por fin, esa enorme casa empezara a dejar de ser un mausoleo para convertirse en un hogar. Sin embargo, los cambios no pasaron desapercibidos para el círculo social de Alejandro. Sus tías y algunos colegas comenzaron a cuestionar su falta de firmeza y a criticar la influencia de Rosa. En una reunión familiar, incluso insinuaron que el cocinero ocupaba un lugar que no le pertenecía. Alejandro escuchaba en silencio, pero en el fondo ya no albergaba la misma convicción de antes. En lugar de defender protocolos y diagnósticos, pensó en las risas que ahora resonaban por la casa, en las notas improvisadas de Sofía al piano y en los coloridos dibujos de Tomás pegados en el refrigerador. Por primera vez, no le importó que lo acusaran de debilidad. La mayor incomodidad fue darse cuenta de que le había costado tanto ver lo obvio. Sus hijos no necesitaban una estructura impecable, necesitaban a alguien dispuesto a estar ahí. Ese mismo día, al regresar a casa, encontró a los niños en la cocina ayudando a Rosa a organizar papeles.
Sobre la mesa había un contrato infantil escrito con letras torcidas. Hoy nos reímos 3 veces, firmado por Sofía y Tomás. Alejandro tomó el papel y lo leyó en sin silencio. Normalmente habría criticado la falta de seriedad o les habría dicho que lo guardaran, pero esta vez sonrió. Sin decir palabra, añadió su propia firma junto a la de los niños. El gesto provocó una risa sorprendida de Sofía y un abrazo espontáneo de Tomás, quien se aferró con fuerza al brazo de su padre. Rosa se quedó allí, abrumada por la emoción, intentando ocultar las lágrimas. Para ella, ese contrato tonto simbolizaba un punto de inflexión. Alejandro, por fin, empezaba a reconocer el valor de los pequeños gestos, aquellos que no encajaban en informes ni diagnósticos. Era el comienzo de una nueva forma de convivencia, construida no por imposición, sino por cariño. Unos días después, Sofía sufrió una crisis nerviosa durante la práctica de piano. Estaba tocando una pieza difícil, asignada por su anterior profesor, cuando de repente se detuvo y empezó a llorar en silencio. Alejandro entró en la sala en ese mismo instante y por reflejo casi le pidió que continuara. Pero algo lo detuvo. Se acercó lentamente sin saber qué hacer hasta que Sofía susurró: «Ya no puedo más». Esas 3 palabras, pronunciadas con la voz entrecortada, fueron como un espejo para Alejandro. Se vio a sí mismo, siempre exigiendo perfección, y se dio cuenta de que su hija se estaba derrumbando bajo el peso de esa exigencia. En lugar de presionarla, se arrodilló a su lado y le puso la mano en el hombro. No la sermoneó, no le pidió esfuerzo. Simplemente se quedó allí, en silencio, validando el llanto que antes habría descartado como debilidad. Rosa, observando desde la puerta, respiró aliviada. Esa noche, los niños escribieron otra nota, esta vez más larga. Hoy, papá nos escuchó. Pegaron el papel en el refrigerador junto con otros dibujos, y Alejandro no lo quitó. En cambio, le puso un nuevo imán con forma de estrella para que se pegara mejor. Este gesto simple, casi imperceptible, fue celebrado en silencio por Sofía y Tomás, quienes se abrazaron antes de subir a dormir. Rosa comprendió que este hombre, antes tan rígido, finalmente estaba aprendiendo a valorar lo que realmente importaba. No fue una transformación repentina, sino un proceso lleno de caídas y avances. La mansión seguía siendo grande y fría, pero ya no parecía un mausoleo. Se oían risas resonando en los pasillos, papeles de colores pegados en las paredes, y lo más importante, un padre que comenzaba a redescubrir lo que significaba estar presente. Con el tiempo, los pequeños rituales de Rosa se convirtieron en parte de la rutina del hogar, casi sin que Alejandro se diera cuenta. El arroz con el huevo, que antes parecía un gesto atrevido, se convirtió en el plato favorito de los niños en los días difíciles. El chocolate caliente antes de dormir se convirtió en una tradición, e incluso las servilletas garabateadas se guardaban en una caja que Sofía llamaba nuestra memoria. Alejandro, quien al principio lo veía todo como una pérdida de tiempo, empezó a hojear los periódicos con curiosidad, sonriendo en silencio al encontrar frases como «Hoy nosotros reinamos con Rosa» o «Hemos jugado hasta cansarnos». Estas notas infantiles, sencillas y llenas de faltas de ortografía, tenían más verdad que cualquier informe médico que guardaba en su librero de cuero. Pero la presión externa no desapareció. Maestros, familiares e incluso compañeros de trabajo le recordaban constantemente que estaba descuidando el futuro de sus hijos. Un amigo abogado incluso dijo que estaba cometiendo infidelidades, error imperdonable al permitir tanta informalidad. Alejandro lo oía todo, pero ya no reaccionaba de la misma manera.
Cuando llegaba a casa y veía a Sofía tocando sus propias melodías al piano o a Tomás mostrándole a Rosa un nuevo dibujo, sentía que ningún argumento externo podía borrar la realidad ante sus ojos. Aún así, cargaba con el miedo a fracasar como padre. Una noche silenciosa se confesó frente al espejo: no sé si soy haciendo lo bueno, pero al menos ahora a ellos escucho. Y de alguna manera esa frase lo reconfortó más que cualquier aprobación social. El clímax llegó un viernes por la noche. Los niños desaparecieron por unos minutos y cuando Alejandro entró en la sala, encontró un sobre la mesa. Dentro había una carta escrita con letra infantil firmada por ambos. Querido papá, Rosa es nuestra. Mamá de corazón, no queremos perderla. Alejandro leyó esas líneas con manos temblorosas. Sintió el peso de cada palabra como si desmantelara años de certezas construidas alrededor de diplomas y protocolos. Rosa, que estaba recogiendo platos en la cocina, notó el extraño silencio y entró. Encontró a Alejandro allí de pie, con lágrimas en los ojos, sosteniendo la carta. No dijo nada de inmediato. Simplemente la miró como si, por primera vez, viera realmente a la mujer que hasta entonces había tratado como invisible. En ese momento, toda la mansión pareció detenerse. Sofía y Tomás observaban desde el pasillo, aprensivos, esperando la reacción de su padre. El silencio se rompió cuando Alejandro respiró hondo y dijo: ella se queda. Fueron 3 palabras secas, sin palabras, pero llenas de determinación. Los niños corrieron hacia Rosa y la abrazaron con fuerza, llorando de alivio. Rosa, incapaz de contener las lágrimas, miró a Alejandro y asintió en silencio. No hubo victoria ni derrota, solo una decisión que finalmente puso los sentimientos por encima de la fachada social. En los días siguientes, las críticas continuaron. Las tías repitieron sus acusaciones y los profesionales cuestionaron su decisión. Pero nada de eso importaba ya. Alejandro sabía que por primera vez desde la muerte de su esposa estaba defendiendo no solo el apellido, sino también la vida emocional de sus hijos. Meses después de aquella fatídica noche, la casa ya no parecía la misma. Seguía siendo grande, aún conservaba sus pasillos fríos, pero ahora había dibujos pegados en las paredes. El olor a comida casera llegaba de la cocina e incluso risas resonando en las escaleras. Sofía ya no tocaba el piano como una máquina. Improvisaba sus propias melodías, dando rienda suelta a emociones que antes había reprimido. Tomás mostraba con orgullo sus cuadernos llenos de dibujos, sin temor a las críticas. Alejandro, a pesar de su carácter reservado, empezó a aparecer con más frecuencia en la cocina, sentándose a desayunar con sus hijos o simplemente escuchando las historias de Rosa. No se transformó de la noche a la mañana, pero ya no se escudaba en protocolos como antes, y eso, para los niños, marcó la diferencia. Rosa, por su parte, se mantuvo discreta. No se consideraba una heroína, ni una sustituta de la madre que habían perdido. Simplemente se permitió estar presente, con pequeños gestos que juntos transformaron todo el ambiente. Guardaba cada nota de sus hijos, cada dibujo, como si fueran documentos más valiosos que cualquier diploma. A veces aún sentía el peso de las críticas externas, pero bastaba con mirar a Sofía y Tomás a los ojos para saber que iba por buen camino. Alejandro también cargaba con sus dudas, pero cada vez que veía a sus hijos abrazar a Rosa o escribir «Hoy reinamos juntos» en otro rol, me di cuenta de que no había vuelta atrás. El duelo aún existía, el dolor de la pérdida no había desaparecido, pero ya no era una sombra solitaria. Ahora había espacio para que la vida floreciera dentro de la mansión que una vez se sintió como un mausoleo. Una tarde, mientras Rosa guardaba los platos, Alejandro entró en la cocina con una de las viejas carpetas llenas de informes de psicólogos y profesores. La dejó sobre la mesa
y la abrió en silencio, revelando páginas con diagnósticos, gráficos y recomendaciones. Luego, sin decir palabra, cerró la carpeta y la apartó a un rincón. Tomó la caja con los dibujos y notas de los niños y la colocó en el centro de la mesa. Rosa se quedó de pie, observando, sin saber qué hacer. Alejandro pasó unos minutos hojeando los papeles de colores, sonriendo en algunos momentos, tragando saliva con dificultad en otros. Finalmente, simplemente dijo: «Esto vale más». No fue un discurso formal, sino la confirmación de que había tomado su decisión. Rosa respiró hondo, sintiendo que este hombre finalmente estaba aprendiendo a apreciar lo que antes ella había llamado detalles sin importancia. Esa noche, Sofía y Tomás notaron algo diferente en su padre. Ya no parecía un juez que evaluaba su comportamiento, sino alguien dispuesto a compartir el mismo espacio. Durante la cena, Alejandro compartió un recuerdo de su madre, algo que nunca hacía. Habló de aquella vez que se le quemó la sopa y todos acabaron pidiendo pizza a última hora. Los niños rieron, y Rosa también. Fue un momento sencillo pero conmovedor, que trajo a su madre de vuelta a la mesa con alegría, sin el peso del dolor. Al ver a sus hijos sonreír, Alejandro comprendió que no necesitaba borrar el recuerdo de su esposa para seguir adelante. Podía mantenerlo vivo a través de historias, mientras permitía a Rosa ocupar el espacio presente del afecto. En ese momento, la familia, aunque fracturada, comenzó a reconstruirse sobre cimientos más sólidos. Verdad, sencillez y amor. Con el paso de las semanas, los pequeños rituales se afianzaron. La cocina se convirtió en el verdadero corazón de la casa. Allí los niños hacían sus tareas, dibujaban, tomaban notas e incluso ensayaban breves obras de teatro improvisadas para que Rosa las viera. Alejandro, poco a poco, también empezó a participar, a veces simplemente observando, otras arriesgándose a un comentario o una sonrisa. Ya no le preocupaba justificarse ante nadie. Las críticas externas continuaban, pero perdían fuerza ante la realidad concreta de su hogar. Cada vez que oía reír a Sofía, cada vez que veía a Tomás mostrar orgulloso un dibujo, tenía la certeza de que iba por buen camino. La mansión, antes marcada por un pesado silencio, ahora tenía una vida, sonidos y olores que le recordaban más a un hogar que a un escaparate social. Fue en este ambiente que surgió un último gesto simbólico. Una noche, después de cenar, los niños aparecieron con una gran cartulina llena de collages de papel, dibujos y frases que habían estado recopilando durante los últimos meses. En el centro escribieron con letras de colores: «Nuestra familia». Había corazones, notas musicales, macetas, sonrisas e incluso un Alejandro sonriente dibujado con trazos infantiles. Se quedó allí, mirándolo, conmovido. Sin decir palabra, ayudó a pegar la cartulina en la pared de la sala a la vista de todos. Fue como un sello final de reconocimiento. Ya no importaba si los demás lo aprobaban o no. Esta era la verdadera familia, construida sobre el amor, la pérdida y los nuevos comienzos. Rosa, con lágrimas en los ojos, abrazó a los niños. Alejandro, en silencio, se permitió un simple gesto. Le puso la mano en el hombro, un agradecimiento que no necesitaba palabras. Meses después, cuando personas ajenas visitaron la mansión, se sorprendieron al encontrar una casa distinta a su imagen anterior. Ya no era solo el hogar del prestigioso y estricto abogado, sino un espacio donde dibujos coloridos compartían las paredes con diplomas, y donde el piano sonaba con más emoción que perfección. Alejandro no había dejado de ser quien era, seguía disciplinado, serio en muchos sentidos, pero había descubierto algo que nunca había aprendido en la universidad, que los niños no necesitan protocolos para crecer, necesitan espacio para sentir.
Sofía ya no ocultaba su risa y Tomás ya no guardaba sus papeles como secretos prohibidos. Rosa, antes invisible, fue reconocida como parte esencial de esa familia, no por título, sino por presencia. El dolor seguía existiendo, pero no como una sombra sofocante, ahora era un recuerdo acompañado de nueva vida. Lo que quedó de esa historia no fue un final perfecto, sino un cambio concreto. Alejandro seguía enfrentando críticas, sus tías seguían despreciándolo y siempre había alguien dispuesto a cuestionar su decisión. Pero dentro de la casa nada de eso importaba. El arroz todavía se servía huevo en las noches difíciles, el chocolate caliente seguía siendo un ritual antes de dormir y el refrigerador todavía estaba lleno de notas coloridas que registraban pequeñas victorias. Hoy, papá sonríe. Hoy jugamos todos juntos. No fueron grandes logros para el mundo, pero sí inmensos para esa familia. Y, en el fondo, eso es lo que quedó. La certeza de que el amor no necesita protocolos para existir. Solo necesita a alguien dispuesto a quedarse, incluso cuando todos piensen que no vale la pena. La mansión, una vez silenciosa, nunca más se convirtió en un mausoleo. Se convirtió en un hogar, imperfecto, pero vivo, marcado para siempre por los simples gestos que salvaron a una familia. Al final, no fueron los informes, los diagnósticos ni las reglas lo que salvó a esa familia. Fueron los sencillos rituales, las notas garabateadas y la valentía de reconocer que sentir también es un derecho. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces has pasado por alto los pequeños gestos que podrían transformar a alguien a tu alrededor? Si este video te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con quien necesite escuchar este mensaje. Nos vemos la próxima vez que nos adentremos en las sombras de la historia.